Porque la espada de Damocles siempre está ahí. Cuando uno tiene una mutación genética de estas características, sabes que tienes que vivir con eso y lo asumes como tal. Es la fase de eso, de asumirlo y de decir, he nacido así, he nacido con esta mutación, no hay nadie que me pueda quitar esta mutación, pues voy a vivirlo de la manera mejor posible, que es haciéndome mis revisiones rutinarias, que son cada 6 meses. Yo vivo en Madrid y me hago aquí las revisiones, o sea, mis doctores están aquí en Deseos. Y bueno, y yo viviendo una vida más o menos feliz, sabiendo que siempre podía caer pues esa tromba de agua. Lo que no me esperaba era tenerme que enfrentar a una cirugía Whipple, que yo pienso que si me tuviera que volver a enfrentar, fue hace 2 meses, fue el 25 de agosto. ¿2 meses? Sí. Si me tuviera que enfrentar otra vez, o sea, mentalmente tendría que ir más preparada, porque a mí psicológicamente me ha supuesto más incluso que físicamente. Yo hace 3 semanas estaba todavía en el hospital. Hace 3 semanas la doctora me dio de alta pues por una complicación que me surgió, porque es una cirugía en la que pueden surgir múltiples complicaciones. Y ayer tenía que haber empezado la quimio, pero como iba a venir aquí me permitieron que la empezara el lunes que viene. Entonces, bueno...